Gracias a Dios nuevamente por este día. Es un día de consagración del Señor, un día de culto al Señor. Les doy la más cordial bienvenida a todos a este tiempo de enseñanza, este tiempo que tenemos apartado para el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por, Señor, el privilegio de nuevamente ver un día más de vida, Señor. Gracias porque, Padre, usted a través de día con día podemos ver su mano poderosa, podemos ver su amor inconmensurable. Señor, queremos que en esta mañana se pueda agradar de este culto, se pueda agradar de nuestros cantos, de nuestras alabanzas, de la predicación, Señor, de nuestra atención al mensaje de la palabra. Y Padre, te rogamos que podamos estar concentrados en ti. Ayúdanos a pensar solo en ti en este tiempo, Señor. Rogamos que nos enseñes, que nos hables, y te ponemos en tus manos este culto, Señor. En nombre de Jesucristo, amén. Vamos a tener nuestra lectura y quiero invitarle a que abra su Biblia ahí en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda a los Corintios del capítulo 1, segunda a los Corintios capítulo 1 del versículo 12 al 21. Voy a tener esa lectura, le voy a dar un tiempo para que lo encuentre. Segunda a los Corintios capítulo 1 del versículo 12 al 21. Dice así la escritura, versículo 12. Segunda a los Corintios capítulo 1 versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, use quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Dios bendiga su palabra.
pecador, dio su sangre en el Calvario por brindarte salvación. Él tus culpas y desgracias las llevó con tanto amor. No desprecies su llamado pecador. Cual cordero fue llevado y sus labios él no abrió. Mansamente y con arrojo a la muerte se enfrentó. Él tus culpas y desgracias las llevó con tanto amor. No desprecies su llamado pecador. Fue sin mancha y sin pecado, culpa nunca se le halló. Sin embargo se ensañaron con mi Cristo, con mi Dios. Él tus culpas y desgracias las llevó con tanto amor. No desprecies su llamado pecador. Buen día, tengan todos ustedes. Un gusto nuevamente estar aquí con cada uno de ustedes. Pues en este momento realmente ahora les tengo que cambiar la manera de recibirlos. Siéntanse como si estuvieran en el templo. Siéntanse en la presencia del Señor. Y vamos después de la lectura que hemos tenido, que ha estado ahí en Deuteronomio 28, desde el 1 al 14, vamos a tratar de meditar unos cuantos instantes en lo que Dios nos dice a nuestra vida, a la vida tuya y a la vida mía, en este momento a través de este pasaje. Meditemos en ello, meditemos en Dios, meditemos en su persona, meditemos en nuestros caminos. Antes de todo esto, vamos a hacer una oración. Les invito a que ahí donde se encuentran, inclinen su rostro y cierren sus ojos, piensen en el Señor y diríjanse a Él. Señor Dios, Padre Celestial, gracias te estamos dando en este momento, porque tú eres bueno con nosotros, porque tú nos cuidas y nos proteges, nos colmas de tu misericordia, de tu paz y de tu bendición. Y Señor, queremos pedirte que nosotros podamos entender cómo todas estas cosas han llegado a nuestras vidas, cómo todas estas cosas nos han llegado a rodear. Y Señor, queremos decirte que realmente hemos en muchos instantes de nuestra vida pasado desapercibidas todas estas cosas. Nos hemos acostumbrado tanto a tu buen trato para con nuestras vidas que realmente hemos desatendido al hecho de que todo ello es de bendición a nuestras vidas. Todo ello es muestra del amor que tienes para con nosotros. Te estamos muy agradecidos en este momento y te queremos pedir que tú nos hagas buscarte, que tú nos hagas en todo momento anhelar la compañía contigo. Te agradecemos por esto y te lo pedimos, no porque exista algún mérito en nosotros, sino en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Decíamos entonces hace un momento, estamos en Deuteronomio 28, del 1 al 14. Vamos a estar ahí atentos, hemos ya leído, nos hemos puesto a meditar en las palabras que vienen ahí y nos han llamado la atención algunas palabras. Yo sé que a ustedes les ha llamado la atención algunas palabras, a mí también me han llamado la atención algunas palabras. Lo que yo quiero compartirles en este momento acerca de esto es cómo
una vida de obediencia será una vida bendecida. Nos damos cuenta de esto y nosotros nos ponemos a revisar nuevamente y decir que nosotros tenemos que introducir esto a nuestras vidas. ¿Por qué todo esto es tan importante? Una vida de obediencia será una vida bendecida. Eso nos hace recordar a un poeta, un pastor y poeta escocés del siglo XVIII, de nombre Robert Clare. Él tuvo muchas poesías, una de ellas acerca de la amistad, que bien podría ser dirigida directamente hacia el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, nosotros recordamos, se constituyó en amigo de los pecadores. Esta poesía, obviamente no me la sé de memoria, obviamente necesito leer unas líneas para trasladárselas a ustedes, para compartírselas a ustedes. Dice más o menos así, son muy poquitas líneas las que voy a leer, pero dice esta poesía de este hombre que les mencioné: tú mereces de mí más, mucho más de lo que yo jamás pueda pagar. Muchas veces he probado las obras de tu amor y los cálidos esfuerzos de tu gentil corazón. Nosotros nos damos cuenta y lo hemos revisado y nosotros lo sabemos de memoria, que nosotros somos bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Así nos dice el Nuevo Testamento. La epístola a los Efesios, capítulo 1, versículo 3, nos dice precisamente esto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros desde hace mucho que somos bendecidos. Hace mucho tiempo que nosotros estamos colmados de bendiciones, pero si nosotros atendemos aquí, nos damos cuenta de una cosa: las bendiciones que acabamos de leer en el capítulo 28, del 1 al 14 del libro de Deuteronomio, son realmente solo figuras, sombras, podríamos decir, sombras de lo que está por venir. Hemos visto unas cuantas, no sé cuántas ocasiones, no las conté, voy a hablar de unas cuantas de ellas, en un momento les diré de cuántas voy a hablar, pero nos dimos cuenta de que habla de las bendiciones a nuestras vidas. Entonces nosotros nos centramos en esto, pero nosotros tenemos que estar atentos. Dijimos que el 28 es donde nos centrábamos, pero antes del 28 vamos al último versículo del capítulo 27. Dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlos. Entonces nos damos cuenta de que las bendiciones que inician en el 28:1 están conectadas directamente con la obediencia. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. El gran reformador Martín Lutero, aquel que inició la reforma, decía: prefiero obedecer que hacer milagros. Nos damos cuenta entonces la importancia que le daba un hombre de esta importancia histórica al obedecer, pero nosotros tenemos que estar entendidos que esto no tiene que ser en base a lo que hizo o lo que dijo un hombre, sino en base a lo que Dios pide de nosotros. Dios pide de nosotros que realmente busquemos hacer cosas importantes para Él, que estemos haciendo las cosas que Él nos pide. ¿Por qué hacer las cosas que Él nos pide? Él en numerosas ocasiones, Dios, el Padre, nos pide que nosotros hagamos cosas, y ante esto nosotros tenemos que reaccionar
con obediencia. Eso es lo que Él espera de nosotros, eso es lo que Él desea de nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo que Él desea. ¿Por qué hacer lo que Él desea? Porque Él nos ha dado tantas cosas que es lo que nosotros esperaríamos hacer. Nosotros tenemos que estar haciendo las cosas que a Él le agradan. ¿Por qué? Diríamos de alguna forma que obedecer es mejor que los muchos actos religiosos. Obedecer es mejor que los sacrificios. Obedecer es mejor que las lunas nuevas. Obedecer es mejor que las fiestas solemnes. Todo esto podríamos decirlo y podríamos leerlo en Oseas 6:6. Oseas 6:6. Mientras ustedes lo están buscando, yo ya lo tengo aquí, nosotros tenemos que buscar qué nos quiere decir Dios acerca de la obediencia, acerca de lo que acabamos de alguna forma afirmar tan categóricamente. Y luego nosotros vamos a este Oseas 6:6 que ya tienen ustedes y decimos, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y yo quise centrarme en esta palabra, misericordia, y traté de analizarla, traté de investigarla, traté de buscarla y encontré que en lo más parecido a nuestro español, esta palabra sería mejor si se dijera porque lealtad quiero. Y luego uno se pone a indagar primero dentro de uno mismo, antes de ponerse a indagar en libros y en otras cosas. ¿Qué será la lealtad? ¿Qué es ser leal? ¿Cómo demuestro yo la lealtad a una persona? La lealtad hacia una persona, en este caso hacia Dios, se demuestra con obediencia. Entonces nosotros decimos, ¿y si yo soy obediente? Es una pregunta que nos podríamos hacer. ¿Qué voy a obtener? Siempre es nuestro pensamiento, siempre en nuestro pensamiento existen ese tipo de razonamientos que a veces uno se limita tanto por estos razonamientos. Ahorita nosotros vamos a ver, como dije hace un momento, unos cuantos de las bendiciones que Dios quiere darnos. Dios quiere darnos, aquí vienen y aquí yo voy a mencionar solamente 7 bendiciones, porque también dijimos hace un momento, nada más son sombras, nada más son figuras, nada más son ejemplos de lo que realmente nos espera. La vida obediente será bendita con comodidades materiales. Vamos al versículo 2. Versículo 2, Deuteronomio 28. Voy a leer el 1, aunque el centro está en el 2. Voy a leer el 1. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si oyeres, eso es lo primero, nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Dios, nosotros tenemos que escuchar, nosotros tenemos que prestar atención, nosotros tenemos que centrar nuestros sentidos total y absolutamente en la voz de Dios. Nosotros vamos a oír muchas cosas. Nosotros vamos a oír a esta persona, a aquella persona y a aquella otra persona. Pero nosotros a quien tenemos que escuchar es a Dios. Y ahí termina todo. Definitivamente que no. El versículo no termina ahí y nos compromete a nosotros, que nosotros, sí tenemos que escuchar con toda dijimos hace algún tiempo, con toda la intensidad de la palabra, y después de escuchar, dice,
para guardar y poner por obra. Guardar y poner por obra. Guardar, a nosotros el guardar se nos hace tan sencillo porque pensamos en almacenar, pensamos en que nosotros no tenemos nada que hacer, pero realmente sí tenemos algo que hacer. Eso que tenemos que hacer es meditar, machacar, analizar y finalmente, en base a todo esto que nosotros hicimos, nosotros finalmente procesamos todo esto, lo guardamos en la parte central de nuestro ser, en nuestro corazón, y después de esto lo ponemos por obra. No solamente somos oidores, tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Dice, poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Y hay una promesa, dice, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, dijimos, la vida obediente será bendita con comodidades materiales. Eso estamos centrándonos en el versículo 2 que no hemos leído, que dijimos que ese era el que íbamos a leer. Y dice, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Nosotros volvemos a repasar los 14 versículos y encontramos bendiciones, bendito, bendito, benditas, y muchas ocasiones repetido esta palabra. Entonces nosotros tenemos que estar bien atentos porque dice el versículo 6, el 5, benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Dijimos bendiciones materiales. No estamos buscando bendiciones materiales. En eso tenemos que estar todos bien comprendidos de que no es eso lo que buscamos. No lo buscamos, pero tenemos que estar todos en un mismo sentir. Todos en el sentir de que lo que nosotros deseamos ya se nos ha entregado, las bendiciones espirituales. Entonces, pero Dios nos dice, vas a tener bendiciones materiales, una canasta bendecida, como la de la viuda. ¿Por qué estuvo la canasta de la viuda bendecida? Uno se pregunta, ¿se recuerda a aquella viuda cuando se le dice, primero hazme a mí, primero yo? Le dice el profeta. Entonces, ¿por qué estuvo bendecida esa vasija, esa canasta, ese alimento que estaba por ahí? Porque estuvo dispuesto a primero entregárselo a Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Que nunca jamás se quedó vacía ese poco o esa cantidad mínima que podría ser para nosotros prácticamente insuficiente. Nosotros a veces en la vida pensamos en lo que tenemos ahorrado, lo que tenemos guardado, aquello que se está haciendo pequeño, pero se nos olvida escuchar a aquel que es dueño de todo, quien es dueño de todo, que es Dios y que está dispuesto a darnos bendiciones materiales incluso. Dice, vamos a el Salmo 37:16. En el Salmo 37:16 quiero que nos centremos por un momento. Ya lo hemos comparado mientras leíamos el Salmo 37:16. Yo recordaba Proverbios, ahorita lo compartimos, espero que lo podamos compartir en un momentito.
Salmo 37, 16. Yo creo que ya todos lo tenemos. Entonces, dice el Salmo 37, 16, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Esto nos da a nosotros realmente fortaleza, realmente vigor para hacer las cosas que tenemos por delante. Nosotros tenemos que ir hacia adelante. Nosotros no debemos confiar más que en el Señor Jesucristo, que toda nuestra fe y fortaleza esté puesta en Jesucristo, no en las cosas materiales, no en las habilidades que yo tengo, no en los números, no en las posesiones, en ninguna de esas cosas. Yo tengo que estar dispuesto y puesto mi confianza en Jesucristo. Les decía que teníamos que recordar Proverbios. En Proverbios vamos al capítulo 13 y el versículo 23. Proverbios 13, 23. Lo hemos encontrado. Y dice Proverbios 13, 23, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos y nosotros nos damos cuenta que aquí, tal y como se dice en el Salmo, tal y como se dice Proverbios, aquí podríamos decir, aquí hay poco. Aquí, este es el barbecho de los pobres. Pero nosotros también tenemos que estar atentos. Que dice el Salmo, que mejor es lo poco del justo que las riquezas de los pecadores. Aquí no están los grandes millonarios de la tierra, no están en este lugar. Los dueños del dinero no están aquí. Los aparentes dueños del dinero, quiero corregir mi error, porque acaba de ser un error. El dueño del dinero es el Señor. Entonces, Él sí está aquí. Él sí está aquí y Él está dispuesto a entregarnos lo que necesitemos. Lo que estemos teniendo necesidad, Él nos lo va a dar. Él no necesita que estén aquí los aparentes dueños de las riquezas mundiales. Para hacer su obra no necesita de eso. Para hacer su obra, Él te necesita a ti y me necesita a mí. Entonces nosotros nos damos cuenta de esto que hemos leído. La vida abundante resulta en bendiciones materiales. Vamos a una segunda opción. Dice, la vida la vida obediente será bendita con una protección inquebrantable. Vamos al versículo 7. Dice la palabra de Dios así: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti por un camino. Saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Este es el versículo 7. Entonces nos damos cuenta que aquí nos está hablando de protección y luego nosotros tenemos que estar aquí en un equilibrio total, absoluto y completo entre las situaciones que estamos viviendo en la actualidad, porque en la actualidad nosotros podemos pensar, si Dios tiene protección sobre nuestros enemigos, si Dios tiene esa capacidad de protegernos, ¿por qué nosotros hemos decidido hacer lo que estamos haciendo? ¿Por qué estamos haciendo lo que actualmente estamos haciendo, que es tener nuestros cultos por vía electrónica? Lo hemos decidido como testimonio ante el mundo, como testimonio de sometimiento a las autoridades. Finalmente, las autoridades no están atacando nuestra fe,
Las autoridades están actuando en base a una contingencia sanitaria, que así es como se le ha mencionado. Y nosotros nos damos cuenta. Ahora, hace un momento recordé a Martín Lutero, el reformador. Lo vuelvo a recordar. En aquel tiempo, ¿qué fue lo que sucedió con aquella naciente iglesia de la Reforma? Con aquella naciente iglesia de la Reforma, lo que sucedió es que se les dio a los enfermos espacio para estar en las habitaciones, en la casa donde vivía esta familia. Pero esa es la obra social. A nosotros lo que nos toca hacer es la obra espiritual. Nosotros tenemos que estar buscando más que lo social, lo espiritual. Dice Josué 23:10, les pido que vayamos allá mientras nos ubicamos en hacer el balance entre obedecer a las autoridades y lo siguiente, que es confiar en la total y absoluta protección de Dios. Josué 23:10 dice así: un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Como padres, nosotros tenemos que ejercitar la sabiduría y la fortaleza en favor de nuestros hijos. ¿No hará lo mismo nuestro Padre Celestial? Hay enemigos de la iglesia, incluso dentro de la misma iglesia. Nosotros recordamos a Nehemías y recordamos que incluso tuvo enemigos muy cercanos. Y nosotros recordamos a los amigos, entre comillas, de Job. Entonces, hay enemistad, hay oposición en la iglesia. A veces oposición sutil. Pero nosotros tenemos que recordar que Dios está con nosotros. Él es el que está obrando. Él es el que nos defiende. Él es el que está actuando. ¿Quién puede estorbar su obra? Entonces, tenemos protección, tenemos bienes, tenemos bendiciones materiales, pero también la vida obediente será bendita con un trabajo próspero. Cuidado con este detalle que estamos diciendo aquí, porque a veces yo me atrevo a pensar, mi trabajo es muy próspero. Tú te atreves a pensar, mi trabajo es muy próspero. Entonces, eso significa que yo estoy siendo bendecido por Dios. Versículo 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tendríamos que estar atentos. Si nosotros vamos al versículo 1 y lo juntamos con el versículo 8, yo sé que hay versículos de por medio, pero nosotros tenemos que estar equilibrando lo uno y lo otro. Si el versículo 1 se está dando, el versículo 8 es el resultado, es la consecuencia, es la bendición. Pero si el versículo 8 se está dando por el esfuerzo que yo pongo en mi trabajo, por la capacidad que Dios me dio, pero que yo creo que es mía, entonces realmente le estoy quitando a Dios lo que es de Él. Y nosotros tenemos que estar realmente reflexionando en que Dios es el que hace las cosas en nuestras vidas. Entonces, versículo 8, bendición siempre y cuando lo que se nos pidió en el versículo 1 sea una realidad. Y nos hace pensar Salmo 73. Salmo 73,
Algunos hasta de memoria se lo saben, yo no. Tenemos que revisarlo. Vamos a ver unos versículos del Salmo 73. Vamos a comenzar en el versículo 3 del Salmo 73. Dice la palabra de Dios así: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Entonces nosotros vimos aquí a dos que están teniendo éxito en las cosas que emprenden. Uno, estos que escucharon el 28.1, uno, estos que siguieron al 28.1, y otro, los que son completamente contrarios al 28.1. Aquellos que son altaneros, soberbios y desobedientes, también les puede ir bien. Entonces yo tengo que estar bien atento a lo que está sucediendo entre nosotros. Y nosotros, mediante todo esto, ahí nosotros podemos contestar, ¿es realmente Dios el que está haciendo estas cosas? Dice un versículo más acerca de lo que nosotros tenemos para cada uno de los que están aquí. La piedad para todo aprovecha. En relación con el 28.1, la piedad para todo aprovecha. ¿Dónde estoy? 1 Timoteo 4.8. 1 Timoteo 4.8. La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente. 28.1 y 1 Timoteo 4.8 hablan del presente. Entonces, nosotros ahí entendemos que sí hay en esto para nosotros un trabajo próspero. Nosotros tenemos que estar bien reflexivos en lo siguiente. No hay ministerio que ejecute esta iglesia. No hay ministerio que ejecutes tú como creyente. No hay ministerio en el que te involucres que sea eficaz sin haber santidad personal. Tiene que haber santidad en tu persona y en mi persona para que este ministerio sea eficaz. Si no es así, no es real lo que está sucediendo. La vida del cristiano, y eso lo recordamos, eso no tengo ni que decirlo. Estaba con un joven hace unos días y hasta de memoria me sorprendió cómo me lo dijo. La vida del cristiano no es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y nosotros lo recordamos y sabemos dónde está. Está en el Salmo 1. Entonces, así tiene que ser nuestra vida. Pero si está junto a ese lugar, es que está junto al Señor Jesucristo, es que está junto a Dios el Padre, es que está alimentándose de Él, está adherido a Él en la santidad que Él quiere que nosotros estemos actuando. Entonces, tenemos que estar bien entendidos. 28.1 es el centro de todo esto que estamos meditando. Todos queremos bendición, pero tenemos que fijarnos en el 28.1 y también en este que leímos del 4.8 hace un momento. En esos dos nosotros tenemos que estar entendidos. La vida obediente será bendita con comunión permanente. Vamos al versículo 9.
te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. ¿Qué está diciendo Dios a tu vida y a mi vida, a la vida de esta iglesia? ¿Qué nos está diciendo? A ti, a mí y a esta iglesia nos está diciendo que Él nos ha hecho pueblo santo de Él, de su propiedad, en comunión permanente con Él. Entonces nosotros tenemos que estar agradecidos por esto. Por eso nosotros tenemos que actuar en base a este agradecimiento. Y nosotros decimos, bueno, sí, pero esto es Deuteronomio. Deuteronomio es para el pueblo de Israel. Como se nos dio tanto el estudio, se nos instruyó tanto en el Antiguo Testamento es para el pueblo de Israel, Nuevo Testamento es para la iglesia, Antiguo Testamento está descartado de ninguna forma. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo, perdón por dar tan poquito tiempo, voy a pararme tantito. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo propio, celoso de buenas obras, purificado, celoso para hacer el bien. Esto es lo que hizo el Señor Jesucristo. Y esto, ¿cómo nosotros lo entendemos? Que finalmente, de alguna forma, Dios nos llamó a salvación por medio de su gracia soberana y absoluta. Nos santificó por su decisión, nos reconcilió a través de la muerte de Jesucristo y nos confirmó en Jesucristo mismo. Y ahora nos está día a día transformando a su propia imagen, a la imagen de Jesucristo. Entonces, nuestra comunión es con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice Colosenses 2:7. Colosenses es tan hermoso y el versículo tan conocido que cuando lo hayan encontrado, algunos ya deben haberlo encontrado, ya deben haberlo visto, ya están diciendo, es cierto, qué maravilla este versículo, porque nos habla de lo que nosotros tenemos por Él. Dice, arraigados y sobreedificados en Él y consolidados en la fe. Nada más en este puro versículo, un versículo, no me di la oportunidad, porque hasta este momento que lo estoy meditando aquí delante de ustedes, delante de Dios por sobre todo, delante de ustedes no porque ustedes están lejos, aunque yo de alguna forma los estoy viendo quién está sentado aquí, quién está sentado allá, quién anda por aquel lado y quién anda por el otro lado, de alguna forma los estoy viendo. En el espíritu, diría alguien, sí, correcto, pero nosotros tenemos que estar aquí entendidos. Lo acabo de leer y dije yo, esto no lo había pensado, pero qué increíble. Nuestra raíz es Jesucristo. Nosotros estamos como plantas con una raíz que está cada vez profundizando más en Jesucristo. Y esto es increíble. Nuestra raíz hacia abajo es Jesucristo. Y ahí terminó todo. No, todo lo que viene hacia arriba sigue siendo en Jesucristo. Y la forma, y ese consolidados, es apasionante esa palabra, consolidados. Es algo que afirma
que fortalece, que evita la caída. No sé de qué tantas palabras lo pudiésemos decir, pero nosotros nos damos cuenta que realmente estamos en Cristo Jesús por Dios, porque Dios nos ha consolidado, nos ha confirmado. Les pido que vayamos a la segunda epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 21. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra de Dios así: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Cada uno de los que hemos sido confirmados así pertenece a la iglesia que Dios estableció, a la iglesia del Señor Jesucristo. Cada uno de los que ha sido establecido así, no cada uno de los que está aquí, no cada uno de los que no está aquí, cada uno, es porque esto tenemos que meditarlo bien profundamente, que nuestros elementos de confianza no sean las exterioridades que nosotros realizamos, no sean las ordenanzas que nosotros tenemos. Las ordenanzas se hacen porque en nuestro interior sucedió algo. Por eso se hacen las ordenanzas. Porque me tocó hace mucho tiempo ver gente que hacía alguna de esas ordenanzas y realmente en su interior no había nada. Nosotros tenemos que permanecer en Él para que las puertas o las autoridades, podríamos decir, del Hades no prevalezcan sobre nosotros. Hemos dicho entonces que cada alma que ha sido confirmada así, cada persona que ha sido confirmada de esta manera, cada uno de nosotros que ha sido consolidado de esta manera, pertenece a la iglesia que Dios ha establecido, pertenece a la iglesia del Señor Jesucristo. Y esto es una invitación, exhortación a que nosotros permanezcamos en Él. Y de esta forma tendremos una seguridad para nuestras vidas, la seguridad que nos da el testimonio, la comunión permanente. La seguridad será que las puertas, es decir, las autoridades del Hades, no prevalecerán contra nosotros, no prevalecerán contra la iglesia. La vida obediente será bendita también, como quinto punto, con un poderoso testimonio. Me di a la tarea de buscar esta palabra, meditando en ella, porque me llamó mucho la atención. Muchas ocasiones nos detenemos y lo decimos, y es que el testimonio, y el testimonio, y el testimonio, y el testimonio. Y me di cuenta que aparece 101 veces en el Antiguo Testamento, 131 veces en el Nuevo Testamento. En esto nos dimos cuenta, lo buscamos, que esta palabra en el Nuevo Testamento, la forma más sencilla que me fue para a mí el buscarla, significa evidencia o prueba. Evidencia o prueba que será ante otros. Las evidencias se presentan, son como las evidencias que se presentan en un juicio, las evidencias que se presentan para que otra persona tome un dictamen. Dice el versículo 10, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán.
Nosotros que vemos que el nombre de Dios es invocado sobre nosotros, tenemos que estar atentos a una situación. Si el nombre de Dios, si el nombre del Señor Jesucristo es invocado entre nosotros, nosotros tenemos que ser dirigidos por Él. Ni por tus pensamientos, ni por mis pensamientos, ni por los pensamientos de aquel, ni por los pensamientos de aquella. Nosotros tenemos que ser dirigidos por los pensamientos del Señor Jesucristo. Isaías 63:19 nos hace meditar algo en esto precisamente. Dice Isaías 63:19: hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Esto nos hace pensar que en ese momento específico, en ese tiempo, en esa narrativa, este pueblo se estaba ubicando como nos perdimos. Y nosotros tenemos que estar cuidadosos. Si Dios está gobernando en nosotros, sobre nosotros, entonces de cada uno de nosotros lo que tiene que surgir es el aroma de Cristo, el perfume de Cristo. El nombre del Señor sobre nosotros implica su vida, su carácter, su ejemplo, la forma de conducirse, la luz que alumbra el camino de los pecadores, el camino de los desconsolados, el camino de los incrédulos que buscan salvación. Y dice Mateo 5:16, nos habla a ti y a mí: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, pero esto se trata no de que seas reconocido tú, sino de que por lo que tú haces sea glorificado el Señor. Entonces, ese tiene que ser la dirección de nuestra vida. Nuestro hacer para la gloria de Dios. La vida obediente también será bendita con un suministro abundante. Versículo 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Qué privilegio para nosotros tener abiertos los tesoros de su gracia infinita. Esto es lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Esto es lo que ha hecho el Señor Jesucristo en nuestras vidas, por medio de su Santo Espíritu. Nosotros estamos en Cristo Jesús bendecidos, plenamente, abundantemente, inenarrablemente sorprendidos y maravillados de lo que hace con nosotros. Nosotros tenemos que recordar que el Señor nos abrió su tesoro para el tiempo presente y para la eternidad. Continuamos con una porción de otra poesía, una poesía cristiana. Dice: cuando todos los raudales creados se sequen, su plenitud igual quedará. Con ello satisfecho estaré, y en su nombre me gloriaré. La vida obediente será bendita
con honor especial. Dice el siguiente versículo, que es el 13, y créanmelo, estamos a punto de terminar. Dice el 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y nosotros vemos esto y nosotros reflexionamos y meditamos y pensamos que esto se ha de cumplir para Israel en el tiempo futuro. Para Israel, porque a ellos estaba dirigido el mensaje original. Pero nosotros también tenemos parte en esto. Nosotros también tenemos algo que ver en esto. Estas palabras tienen también para nosotros bendición. Santiago 1:9. Santiago 1:9. En relación con lo que estamos viendo, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Y vemos más versículos que hablan de la exaltación que hemos de tener los creyentes de este tiempo. Y vemos Santiago 4:10, dice, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Primera de Pedro 5:6, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces nosotros tenemos que tener nuestros afectos, nuestros deseos en las cosas de arriba, no en las cosas sobre la tierra. Ellos tienen sus deseos puestos en las cosas de la tierra. Nosotros tenemos que estar por encima de estas cosas. Nosotros tenemos que estar ubicados donde el Señor nos ha puesto. Y les voy a pedir, para finalizar, 2 versículos. Efesios 1, versículos 20 y 21. Desde el 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En esto es en lo que nosotros tenemos que estar bien atentos. En Jesucristo, en lo que Él nos ha dado, en estar nosotros pendientes de obedecerle a Él y recibir las bendiciones, las que hemos meditado y las muchas más que hemos aprendido en tiempos pasados. Vamos a orar en este momento y vamos a estar atentos cada uno a lo que Dios les haya dicho y les vaya a continuar diciendo. Señor Dios, Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que tú nos has dado. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque tú nos cuidas, porque tú nos proteges, porque tú, Señor, tienes para nosotros bendición en todo momento. Te agradecemos porque tú nos permitas estar siempre oyendo tu voz, atento a ella y buscando no ser solamente
oidor, sino ser hacedor, poner todo en nuestro corazón para ejecutarlo, para ponerlo por obra. Te agradecemos todo ello y te pedimos que tú nos hagas entender todo esto, Señor, en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Es momento de hacer la invitación ahora para nuestras ofrendas, para nuestro compromiso con el Señor, el privilegio de participar para su obra. Tener a bien el hecho de que los misioneros están en el campo, están trabajando y nosotros podemos apoyarlo de nuestra manera, de nuestro recurso, de nuestra oración, de nuestros pensamientos, de nuestras oraciones. No sin antes recordarles, hermanos, que en la pantalla están apareciendo los teléfonos de su servidor, del hermano Félix, que estamos dispuestos a pasar ahí a apoyar a ustedes para la recolección de la ofrenda. Después de las 5 de la tarde, el día de hoy estamos pasando. Háganos el favor llegar un mensaje, un WhatsApp con anticipación y organizar nuestra ruta. También aparecen ahí los teléfonos, las cuentas de la iglesia y de las misiones para poder aportar. Y no se le olvide, si no puede transferir o depositar, pues podemos pasar. Y vamos a orar por la ofrenda. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Padre, porque hemos escuchado lo que tú quieres decirnos, Padre. Gracias porque pones en nuestro corazón el tener presente el hecho del apoyo misionero, el apoyo a la iglesia, Señor, mediante las ofrendas. Gracias, Padre, por suplir en nuestra alacena, en nuestro trabajo, en nuestro bolsillo. Y te pedimos, Señor, que te agrades de las ofrendas, que nos ayudes a ser fiel en ellas y, Señor, ayudar en pro del bien y de nosotros para la obra, Señor. Ayúdanos a ser de bendición, Señor, en este momento. Y, Señor, rogamos por las misiones, por los misioneros, por la iglesia, por el pastor, Señor, por el hermano Juan José también, que está aquí con nosotros, por su familia, por la familia del pastor, Señor. Gracias, Señor. Te lo rogamos todo en nombre de Jesucristo. Amén. El infierno se ha cerrado temporalmente. Pareciera que eso es lo que ha pasado. Pareciera que eso es lo que a muchos cristianos les pasa por su mente, tal vez de una manera inconsciente. Pareciera que ha habido una tregua con el diablo respecto a que todas las personas que mueren en este tiempo van a ser omitidas del castigo al que son merecedoras. La realidad es que no ha habido una tregua. Pero también se llegó el día en el cual predicar el Evangelio es motivo de crítica y de división entre pastores y misioneros. Que si uno sufre más, que si uno sufre menos, que si uno paga el precio, que si otro no. Cada quien a su manera ha pagado y deberá pagar un precio. No nos podemos comparar con las circunstancias de otros. No me quise apresurar al escribir esto, pero después de un día de trabajo en el cual he visto hermanos y hermanas que si no fuera porque uno va a sus casas y comparte aunque sea un versículo de la palabra de Dios, su ánimo decae. Hermanos y hermanas que con las lágrimas en los ojos dan las gracias por haber sido visitados el día de hoy. Repartimos despensas, se dieron apoyos, oramos con hermanos, se ganaron almas, 6 personas fueron salvas el día de hoy. Y a pesar de eso, hay crítica. Se llegó el día donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. El infierno sigue abierto y no es que la gente esté dejando de morir, sino por el contrario. Hemos visto gente compartiendo videos de lo que se hace en este tiempo de contingencia en otros países, donde el confinamiento es más estricto. De personas en lugares públicos, en sus azoteas, en sus balcones, haciendo alguna actividad para el grupo, para la comunidad. ¿Qué pasaría si eso en mi país llegara a suceder? ¿Se escucharía en los balcones gente predicando el Evangelio? ¿O no serían virales esa clase de videos? Porque simple y sencillamente no existirían. Porque dada la estación, ¿qué es la que vamos a hacer? Nos quedaremos callados en las casas, mientras que personas con el fin de entretener a aquellos que son sus vecinos están dispuestos a hacer algo por su comunidad. Yo en lo personal este tiempo me ha servido para darme cuenta que he fallado, que mi pasión ha faltado, mi entrega ha faltado y yo he fallado. Porque yo no sé si el día de hoy, si me encierran en mi casa y me prohíben salir más que desde mi balcón, desde mi ventana podré expresarme.
Yo no sé si tendría el valor de predicar el Evangelio a aquellos que me rodean. Lloro a Dios que si esa es la situación, me dé el valor. El infierno sigue vigente. Marcos capítulo 9, versículo 46 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. No, el infierno no se ha cerrado temporalmente. No ha habido una tregua con el diablo. La Biblia me insta a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Es cierto, hay que hacer caso a las autoridades, hay que ser cuidadosos, hay que ser precavidos, pero al día de hoy en mi país no me han prohibido, puesto que no me han puesto un toque de queda. Y no me han prohibido salir de las calles. La instrucción del gobierno es clara, solo salgan a lo indispensable, solo salgan a lo necesario. Ir al banco, a la farmacia, gente que va a trabajar. Bueno, recordemos, si algo indispensable, si algo necesario en este mundo es predicar el Evangelio. Y hoy más que nunca lo debemos hacer. Recién escucho una predicación de un hermano donde nos recuerda algo. Dios nunca ha pedido algo que no haya hecho. El ejemplo de Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 32, dice en su palabra, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo, a que su Hijo muriera en la cruz, y por medio de él es que nosotros tenemos la entrada al cielo, porque alguien estuvo dispuesto a sacrificar, a pagar un precio en todo momento. Por el Evangelio habrá que pagar un precio. Que no se malentiendan, no digo que no seamos cuidadosos, no digo que no seamos precavidos. El sabio ve el mal y tiene cuidado, pero hoy más que nunca se debe predicar el Evangelio. Y qué triste es tener que hacer este video bajo un anonimato, porque si no probablemente habría críticas, habría divisiones y se generará una discusión más grande de la que ya existe. Cada uno estamos bajo circunstancias diferentes. Pero al menos al día de hoy, mientras el gobierno me lo permita, yo seguiré haciendo lo que está de mi parte y tomar ese tiempo como una lección de que no hay pasividad en la obra misionera, que no hay tranquilidad de la gran conmoción y hay que seguir predicando a tiempo y fuera de tiempo. Que ese tiempo sirva para unirnos con una sola mente, un solo corazón para la honra y gloria de Dios. Gracias a Dios porque nos permite estar en este momento aquí y pues agradecemos a Dios porque nos da la oportunidad de vernos por estos medios. Estos son los anuncios que tenemos. Primeramente, una disculpa a todas las mamás. La ocasión anterior, mientras grabábamos, aquí mientras grabas suceden muchas cosas. Suceden cosas que nadie se ha imaginado, que todos a lo mejor pensamos que es lo más sencillo que hay, venir y grabar delante de una cámara, pero ya cuando estás aquí te das cuenta que es complejo, que es complicado. Ha habido hermanos que se la pasan aquí batallando, como el que está hablando. Hay hermanos que se ponen a temblar, hay hermanos que nos ponemos sudorosos, y de todo hay. Repetimos una vez, 2 veces, 3 veces la misma parte y al final le dejamos toda la tarea a Ever y a Yasmín, que corrijan todos nuestros errores. Pero bueno, nuestro error de la semana pasada es, estando aquí, nos olvidamos de felicitar a todas las mamás. Realmente desearíamos hacerlo personalmente. Yo sé que en sus casas, sus hijos e hijas les abrazaron, les dieron regalos, les dieron besos, pero también para nosotros es un placer decirles que estamos agradecidos con Dios por sus vidas, por ustedes que están entre nosotros, por nuestras madres que ya no están entre nosotros. Gracias a Dios porque nos permitió a todos tener una madre y estamos muy agradecidos por ello. También estamos
agradecidos por los maestros, todos los maestros de la escuela dominical, los maestros que se dedican a ello, y felicitarles por este día que acaban de tener como Día del Maestro. Que Dios les dé la paciencia para seguir enseñando. Gracias por su disposición a servir a la iglesia. Gracias por su disposición de aquellos que sirven en escuelas públicas, primaria, secundaria, y preparándonos para esto que viene, la nueva normalidad que ha dicho el gobierno federal. Aunque nos han colocado en último lugar, nos han puesto como la última actividad a restablecerse. Estemos atentos, sigamos orando, pidamos a Dios que nos dé la oportunidad de hacer lo que nos toca hacer lo más pronto posible. Estaremos tratando de comunicarles por las redes sociales acerca de la sesión de negocios que tenemos pendiente para buscar fecha y analizar los asuntos que tenemos que analizar en esa sesión. Esos son los anuncios de la Iglesia Bautista Canaán, y que el Señor les bendiga y les guarde. Vamos a orar por esta predicación que fue dada por el hermano. Vamos a tener nuestra oración final. Padre Santo, gracias, Señor, porque nos das el tiempo de poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque a través del predicador nos has enseñado muchas cosas, Señor. Gracias porque en nuestro pensamiento ahora, Señor, está tu palabra, y, Señor, por todo el tiempo que estuvimos dedicándolo a ti. Señor, te pedimos que te quedes con nosotros, que bendigas al predicador, que bendigas la congregación, y, Padre, ayúdanos a estar siempre conscientes de tu presencia en nuestra vida. Te lo pedimos todo en nombre de Jesucristo. Amén.